Bueno, señores, aquí desde Psicovisión con invitados especiales vamos a estar tratando algo que nosotros sabemos que quizás no a muchos dominicanos, pero una cantidad importante, porque lamentablemente la gente está como desconectada de la geopolítica y lo que está pasando a nivel internacional, pero una parte importante de los dominicanos nos preocupa lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Medio Oriente, y para eso tenemos dos expertos que van a estar con nosotros hablando de este tema aquí en Psicovisión. Siempre es tiempo de volver. Ucrania, Estados Unidos, OTAN y Rusia. Ahora se percibe una extrapolación, al parecer, de un conflicto que comienza de manera álgida en Medio Oriente, envolviendo a Israel con sus, vamos a decir, impulsores, Estados Unidos, la misma OTAN, y el otro bloque, ¿verdad?, que se le considera el eje del mal, como es propio en las guerras, satanizar posturas, pero lo cierto es que ha empezado a preocuparnos seriamente lo que está ocurriendo a nivel internacional, la repercusión que esto está teniendo en la psiquis de muchas personas, en el orden de expectativa económica, en el orden de cataclismo apocalíptico nuclear, ¿verdad? Y todo lo que eso representa. Y para ellos tenemos a don Ramón Alburquerque, que está acompañándonos para tratar este tema, y a don Ramón Vargas, mi padre, que también nos va a aportar. Así que Psicovisión se interesa en este tema. Ha habido una extrapolación. ¿Hay de qué preocuparse, don Alburquerque, con respecto a este tema? Bueno, el Medio Oriente, lo que se llama el Medio Oriente, ha sido escenario de muchas cosas y sobre todo de las religiones. Las tres religiones revelacionistas, porque hay 6 tipos de religiones de las 4.700 religiones que hay, que son las humanas, las naturistas y las revelacionistas. Bien. Pero ninguna nació en Israel. Israel es el escenario del conflicto de estas religiones. Todas nacieron en Irak. Una tal vez nació de las 3 en lo que es Israel. Porque cuando Dios se le apareció a Abraham, fue en Ur, una ciudad hundida de los sumarios, que está ahora bajo el mar por las glaciaciones. Ahora, allí nació el judaísmo, eventualmente después de la salida en búsqueda de la tierra prometida, los 400 años de esclavitud en Egipto, y luego Moisés, que viene y los dirige hasta la tierra prometida. Pero esa tierra prometida no fue una invitación de Dios al Edén, fue a hacer guerra. Porque cuando muere Moisés, Josué, que entra a dirigir, dice, pero yo nunca he hablado con Dios, porque el que hablaba más con Dios era Aarón, el hermano menor de Moisés. Y entonces yo ahora soy el responsable, pero nunca he hablado con él. Déjame ver si él me escucha. Y entonces lo invoca. ¿Y qué hago? Y ahí es que le dice, cruza 12 veces el Jordán y pon 12 piedras en el centro, una por cada tribu. Bueno, y allí empieza. Y luego le dice, pero ¿dónde está la tierra prometida? O la tierra que ellos tenían que tomar, pero ¿tomar cómo? Oye al machete, y entonces le dijo, destruye todo, mata a todos los seres vivos, y solo preserva el oro, el hierro y a la prostituta que había acogido a los espías. Una guerra, una historia de guerra desde el principio. Ahí no cabe nada más que guerra. Yo me he puesto a estudiar el Antiguo Testamento y he contado 37,000 guerras.
porque yo soy un estudioso de este tema. Entonces, eso no es para verlo de que el conflicto de Hamás y esto, no, eso viene desde todos los tiempos. Y entonces viene el inserto del cristianismo de que hay una modificación del judaísmo, nace el cristianismo, no deja rastro, y entonces luego Helena, la mamá de Constantino, nacida en las catacumbas de Bizancio, la que luego viene a descubrir los lugares cristianos. Porque si hoy existen esos lugares es porque Helena, la madre del emperador Constantino, cuando éste se convierte a la religión, al cristianismo, le dice: pero tú tienes seguridad de ese cristianismo y de todo eso. Tengo que ir a confirmarlo. Prepárame armas y dinero. Entonces es Helena la que va y empieza a preguntar en Betlehem, ¿dónde fue que se dijo que nació Jesús? O ahí, yo he estado ahí, se llama la Catedral de la Natividad, que por cierto, enfrente, un hermano de Mario Lama de aquí tiene una tienda, se llama Joaquín Lama. Y yo andaba con un grupo de senadores. Y cuando salimos de la iglesia, me dijo: mira, él nos oyó hablar. Ustedes parecen dominicanos, pero el acento lo sé. Bueno, me dijo una serie de improperios de su hermano como para chocar. Dímele tal cosa. Bueno, pero fue Helena también la que se fue. ¿Y dónde se dice que crucificaron a Cristo? Bueno, en el Gólgota. A lo mejor fue allí. Y ella fue y hizo la catedral que está ahí. Todo eso está documentado. Todo eso está documentado. Pero tenemos que seguir. Ahora, entonces viene el Islam. Sí, un punto importante, porque usted está haciendo unos detalles históricos, que aquí la parte de Isaac, las dos mujeres de Abraham. No, eso si tú quieres bueno. Vamos ahí, porque Sarai era la esposa de Abraham. Exacto, entonces de ahí como los ismaelitas. Sarai no tenía hijo. Sí. Entonces tenía ya más de 60 años sin tenerlo. Entonces ella invoca a Dios y un día Jehová se le aparece a Abraham y le dice: tu mujer Sarai ya no se llamará Sarai, sino Sara, y dará a luz un hijo. Entonces, como antes ella le había consentido a Abraham estar con Agar, y de Agar fue que nació Ismael, y ya Ismael tenía unos años, 7 u 8 años, y entonces luego, como todas las mujeres, Sara, cuando va a tener su hijo y nace, se mete en bronca con Agar, que había sido su esclava egipcia, y la bota. Y entonces la mandan al desierto, de donde se dice que vienen los árabes. Entonces luego nace Isaac, que Isaac es el padre de las nuevas generaciones. Ahora bien, luego viene el tema del Islam. Estoy diciendo esto para que sepamos por qué el conflicto nace de ahí, el Islam. ¿Por qué nace? Porque antes había un trasiego muy fuerte de comercio y de personas de la Arabia pétrea a Jerusalén. Porque es que Jerusalén, ese lugar ahí, Israel, es el tránsito obligado entre 3 continentes: Europa, Asia y África. Entonces hay que saber que el volumen de necesidades de la humanidad es demasiado importante. Cuando Cristo andaba por el mundo, se estimaba que la población del mundo eran 300 millones. Claro, esa cifra no era exacta, porque ahí no incluía América ni Oceanía, porque no se conocía. Porque, a propósito, América es el único continente libre de toda sospecha de dioses. Porque todos los dioses estaban conocidos y creados cuando América fue descubierta. Ahí está bueno. Cuando América fue... América no tiene nada que ver ni con el judaísmo, ni con el cristianismo, ni con el islam. ¿Por qué? Porque no la conocían y no participó en nada de eso. Asimismo, como América es el continente singular, todos los otros continentes están en un hemisferio del planeta.
América no. América divide el planeta en dos. Está desde el polo norte hasta el polo sur. De hecho, América es el que genera las energías del mar, es la que le da sentido, porque al dividir el planeta en dos, impide que el Pacífico esté unido con el Atlántico. Y entonces cuando las aguas se mueven por la rotación de la Tierra, es América que devuelve las aguas del Atlántico y entonces crea las corrientes marinas. Wow. Bueno, señores. Una serie de pero está demasiado fuerte. Pero una serie de cuestiones que son así. Entonces es de ahí, pero nacen en Irak, en la Mesopotamia, y el cristianismo nace en Belén. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Que esos pueblos ahí nunca van a llegar a una paz cultural, evolutiva, por mutua tolerancia. ¿Por qué? Porque en el año 587, eso es fuerte lo que usted acaba de decir. En los tiempos cuando existía, cuando Irán era Persia, fueron invadidos por Ciro y el pueblo de Israel sufrió su primera diáspora. Se esparció por el mundo entero. Y luego, 180 años antes de Cristo, volvió a reunirse el pueblo allí. Pero luego, en tiempo de Vespasiano, en el año 70, a consecuencia de toda la revuelta de Barrabás, de Cristo y de todo eso, porque nunca se ha entendido por qué Judas vende a Cristo, que nunca lo vendió. Lo que pasa es que habían tantos movimientos rebeldes que los romanos le habían dicho a Herodes: si tú no tranquilizas todas esas revueltas, Roma va a destruir el templo y Roma te va a destituir como rey. Porque Roma lo que hacía es que toleraba la cultura y la propia estructura de poder de Herodes y toda su gente. Entonces, como él no podía, y surgió entonces Cristo reuniendo miles de gente que no los reunía el imperio, entonces Caifás, que era tío de Judas, lo llama y le dice: mira, facilítame esto, mi hijo. Tú, que yo sé que tú quieres un caballo de esos finos que cuesta 19 monedas, yo te la voy a dar para que tú vayas y me identifique quién es Cristo, porque ellos se han movido de manera clandestina porque no sabían quién era. Entonces lo vendió. Entonces barbudos y todo eso. Entonces, pero ¿qué era lo que él quería? Yo quiero hablar con él para que me diga qué es lo que él busca, porque tengo unas presiones de Poncio Pilato muy peligrosa y hasta peligra nuestro estatus como pueblo. Y ahí fue que luego le pusieron a elegir entre Cristo y Barrabás. Entonces, hay que entender todo eso para saber por qué en el año 70 años después de Cristo, entonces Roma destruye el imperio, el templo de Salomón. Lo destruye, entonces dispersa a todos los judíos por el mundo. Y desde ahí, entonces, en la Primera Guerra Mundial se intentó en el 1918 buscarle otra vez, porque muchos judíos habían vuelto y se organizaban en kibbutz. ¿Por qué? Porque todos esos terrenos habían pasado eran parte del Imperio Otomano. Pero al perder el Imperio Otomano la hegemonía, en 1918, entonces el territorio del imperio fue repartido entre la potencia ganadora y Siria y el Líbano pasaron a ser regidos por Francia. Por eso ellos hablan francés y muy bello. Egipto, lo que hoy es Jordania, lo que eran los territorios kurdos, el mismo Irán y el mismo Irak y Kuwait eran
posesiones regidas por Gran Bretaña. Ahora viene en 1948. Viene en 1945. Entonces ya allí, ¿quiénes controlaban la economía de Estados Unidos? Los judíos. Por sus famosos 5 principios de la riqueza y la conducta, que si tú lo aplicas, da resultados. Pero ¿quiénes controlaban incluso parte de la riqueza de Rusia y de Gran Bretaña y de Francia? Todo eso eran los Rothschild, Rockefeller, los Carnegie, los Cornelius Vanderbilt, los Ford, los Mossack, y esos eran la gente que controlaban. Hoy son 43 familias que determinan todo lo que nosotros hacemos. Entonces, esas familias con influencia judía dijeron, vamos a buscarle un lugar. Ya había muchos judíos. Al principio se organizaron 800,000 judíos, pero ya habían como 250,000 en kibbutz, en granjas agrícolas. Y muchas de esas granjas agrícolas que crecían eran sostenidas por las familias ricas que tenían vínculos. Entonces, Gran Bretaña decide, y luego las Naciones Unidas, que fue formada en San Francisco, California, en 1945. Entonces, en el 1947 se vota la resolución 181 para que se formen 2 estados. El Estado palestino. Palestina nunca ha sido un país. Era una región. Y era una región que era parte, lo que sí tenía denominación de tal, era Jordania, que más bien le llamaban las ruinas de Petra, que es una de las culturas de los nabaseos más impresionantes del mundo. Y entonces se reconocía Siria, el Líbano no se reconocía, pero sí se reconocía Egipto. Todo eso era lo que existía. Y entonces los palestinos era una región de Palestra y pueblos que vivían ahí indistintamente. Ahora, cuando viene y se ubica las tierras, ¿dónde tenían que ubicarse las tierras? En las ruinas, cerca de las ruinas del Templo de Salomón, como era lógico. Y todas esas, porque el judaísmo tiene ahí ruinas en Cesarea, ruinas en Batista, Batuana, tienen el Mar Negro, tiene en Judea propiamente, tiene en Jerusalén, tiene en Tel Aviv. Todo eso está lleno de ruinas entonces dijeron, ahí es que los vamos a ubicar, pero solo en 10,000 kilómetros. Y también seleccionaron 10,000 kilómetros para el pueblo palestino. ¿Por qué el pueblo palestino? Porque era la cantidad, 700,000 personas que iban a sacar de los 10,000 kilómetros que le iban a dar al pueblo judío. Entonces tenían que todos los demás, para que los judíos sintieran que le estaban entregando algo propio, iban entonces a campos de refugiados en lo que le construían las estructuras para Palestina que no existían. Entonces, ¿dónde comienzan los problemas? Entonces, ¿dónde comienza el problema? Que, dicho eso, los árabes nunca lo aceptaron. Y ya los árabes se habían constituido, ya Egipto había retomado su condición de país independiente de Gran Bretaña. Lo había hecho también Siria. Se había entonces constituido Jordania, que se apropió de lo que le llaman de Cisjordania. Cis quiere decir más allá de. Entonces, y que eran las ruinas de Petra, como le llamamos, o la cultura de los nabaseos. Entonces, ahí es donde los árabes, antes de que entrara el 1 de enero del 1948, ellos desataron una guerra para impedir la consolidación del pueblo del Estado de Israel, que tan solo teniendo 7 meses de haber sido
constituido que los jefes eran Ben Gurión, era el jefe militar, y había entonces un equipo de jefes religiosos, porque el Estado nació confesional. Entonces, los árabes, creyendo que iban a ganarle al naciente Estado de Israel, le lanzaron una guerra, la guerra de los 6 días. Y Israel, en ese tiempo, en 6 días, le destruyó los ejércitos a los 6, a todos los estados. Entonces, de ahí que nace, pero eso está más complicado. Más complicado, ¿por qué? Porque eso se ve como una confrontación entre judíos y musulmanes. Los cristianos han perdido vigencia, porque el Líbano era un 60% cristiano, pero a consecuencia del avance de Hezbollah, la disminución de los drusos, que son otra pequeña comunidad de 38,000 personas, que son también revelacionistas, es un pensamiento muy parecido al cristianismo y al islam. Bueno, esa situación ha hecho que los musulmanes se conviertan en sí mismos en un problema entre ellos que complica su confrontación con los judíos. ¿Qué pasa? Que los musulmanes están divididos en 2 grupos, uno muy radical y otro más suave. Los chiitas y los sunitas. Cuando muere Mahoma, se plantea la cuestión, ¿y quién va a seguir entonces ejerciendo el poder? Entonces se dividieron. Ali, el sobrino de Mahoma, dice, tiene que ser por la sangre, y crea entonces ahí la corriente chiita, lo que creen que debe haber un califato general en el mundo dirigido por los descendientes de sangre de Mahoma. Y los otros, que como el Corán, en vez de llamarse versículos, se llaman soros o suries, entonces le llaman sunita a los que creen que el poder debe ejercerse por el ordenamiento que cree en base al Corán. Entonces eso complica, porque Hezbollah son chiitas. ¿Por qué Irán apoya a Hezbollah? Porque Irán es el centro del chiismo. ¿Por qué los hutitas del Yemen están también frente a Yubati, siendo uno de los peligros porque controlan la entrada al canal de Suez? Porque también son chiitas. ¿Quiénes más son chiitas? Hay grupos en Kazajstán, en Kayikistán, en Uzbekistán y parte también en Bakú, que es Azerbaiyán, la capital de Azerbaiyán. Y claro, todos los afganos son del Islam chiita. Los otros, como el Qatar, como los Emiratos Árabes Unidos y en la misma Arabia Saudita, son sunitas. Por eso son como más comprensibles y más dados al entendimiento. Sí, pero son los chiitas, si bien es cierto en esos países que la mayoría de los musulmanes son de tendencia sunita, también hay una minoría chiita, como hay sunitas, claro, no donde puro, hay mayoría no chiita. Por eso la situación es tan compleja. Tú decías, Hanoi, al inicio, que a la gente le está preocupando el problema del Medio Oriente. Y yo te voy a decir, a mí lo que me preocupa es precisamente que a la gente no le está preocupando. Nosotros, a través de los años, qué sé yo, 2 o 3 décadas atrás, sobre todo en el 70, el 80, veíamos ese movimiento pacifista cada vez que se hablaba, no de guerra, sino de la instalación de cohetes, de misiles, con cabeza nuclear para atacar determinados países, en ese proceso de lucha abierta que había en la Guerra Fría, no tan fría, pero realmente en relación a lo que eran esos 2 grandes poderes del mundo, la Unión Soviética y los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza, siempre había una presión
para tratar de que el pacifismo se mantuviera y fuera una especie de disuasión para esa posibilidad de guerra. Hoy no vemos eso. Y eso a mí me preocupa grandemente. Ahora mismo, esta guerra que se está dando después de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha creado una situación que no hemos visto en muchas ocasiones al borde de la posibilidad, por un mínimo error de cálculo o de alguien que de manera malintencionada trate de crear y que se dé una situación que lleve al mundo a una guerra de carácter nuclear. Ahora tenemos la situación que se está dando en el Medio Oriente después de los ataques que hubo contra Israel del movimiento de Hamas meses atrás, en relación a los actos condenables que se cometieron, y eso trajo como consecuencia esta actitud de belicista, desproporcionada de Israel, hablar de más de 50,000 palestinos masacrados en Gaza y en otros países, incluyendo miles de mujeres y niños, desgraciadamente. Esto ha creado una situación realmente, bueno, que al único que yo pienso que quizá le está beneficiando ahora mismo es a Vladimir Putin, porque el foco mediático de esa guerra de Rusia y Ucrania ahora se ha trasladado al Medio Oriente, aunque son situaciones totalmente diferentes. Son conflictos que son diferentes, pero esto hace que el mundo esté en una situación donde haya más posibilidad de que se cree una situación que realmente no se pueda manejar y eso pueda concluir en un enfrentamiento de carácter nuclear. Todos sabemos que Israel tiene las armas nucleares. Los iraníes yo pienso que deben de tenerlas, porque se ha dicho tiempo atrás que tenían un nivel ya de desarrollo tecnológico que eso le podría permitir en cuestión de semanas, pocos meses tal vez, construir armamento nuclear. Entonces yo pienso que quizá por el momento no veo esa posibilidad inmediata porque muchos están esperando el desenlace de la elección en Estados Unidos. Yo creo que la guerra ahora mismo nada más le conviene que se incremente a 2 personas. A Zelensky en Ucrania porque no tiene salida. Zelensky ya como quieras está comprobado ya y lo dicen ya incluso los mismos teóricos, los mismos analistas occidentales que no tienen ningún tipo de sospecha de ser prorruso, que prácticamente Ucrania tiene la guerra convencional perdida. Entonces le convendría a Zelensky un desborde porque no tiene ya nada que perder. Si hay una negociación y ya importantes figuras de Occidente están diciendo que Ucrania va a tener que ceder territorio, eso a Zelensky le va a crear una situación realmente insostenible porque tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo cuando se dio la conferencia de Estambul al inicio de la invasión rusa para buscar una salida y se llegó a un acuerdo verbal no escrito que después se comprobó porque lo dicen los mismos sectores que participaron. Boris Johnson, a la sazón primer ministro de Inglaterra, y Estados Unidos boicotearon eso. Entonces no se llegó a un acuerdo que era manejable para Zelensky, porque lo único que se planteaba ahí era que entregara Crimea y que esas regiones del Donbass, sobre todo, los rusos se instalaran gobiernos independientes en el marco de lo que es la geografía ucraniana. Entonces, no lo aceptaron y ahora hay una situación que es mucho más difícil. Por eso yo pienso que Zelensky no tiene. Entonces, ahora viene el problema del Medio Oriente, que Netanyahu está en una situación parecida, a mi entender. A Netanyahu no le conviene la paz. Por eso, mucha iniciativa que los norteamericanos han sacado en determinado momento para buscar un acuerdo pacífico o un alto al fuego incluso, Netanyahu lo ha boicoteado porque Netanyahu tiene una serie de expedientes en su país
por cuestiones que tienen que ver con malversación de fondos y tiene un régimen demasiado precario, porque en el Parlamento creo que solamente por 1 o 2 votos tiene mayoría. Entonces necesita esa guerra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de esa guerra es porque si se desarrolla una guerra nuclear y se fueran a matar los que la provocan, bien, esa es su decisión. Ese es su derecho, si es lo que quieren. El problema es cómo eso puede arrastrar a la humanidad. Entonces ahí es que está mi preocupación por esa situación que se da en el Medio Oriente, que se da en la guerra de Rusia-Ucrania, que eso desemboque en un conflicto nuclear, porque eso no afectaría a todo. Y me preocupa, por eso decía que me preocupa que a la gente no le preocupe, porque eso cambiaría en cuestión de horas. El mundo prácticamente sería otro. Si se desata una guerra nuclear de manera incontrolable y comienzan los misiles a volar por la cabeza de todos los países en el mundo, eso crearía una situación realmente caótica que uno y poca gente hacen conciencia hoy, no solamente en nuestro país donde casi no se habla de eso, sino en el mundo incluso también. Yo no veo preocupación de esos sectores que antes servían de muro de contención para que cierto desarrollo armamentito, cierto discurso desaforado muchas veces, hablando de guerra y de agresión. Uno ve a los bálticos, que son países, bueno, de manera despectiva muchos le dicen los perritos chihuahua. Son países sumamente pequeños, de 5 millones, de 10 millones, hablando de la guerra, de atacar a Rusia. Un país, una potencia, la mayor potencia nuclear del mundo, con armamento hipersónico capaces de llegar a Estados Unidos en cuestión de minutos. No digo ya a Francia, no digo ya a Alemania, no digo ya. Entonces, si se desata una guerra de ese tipo, prácticamente todo colapsará. Los bancos van a colapsar, el transporte va a colapsar, el internet va a colapsar, el mundo va a cambiar. Incluso es posible, no solamente todos los servicios, sino incluso también lo que son los mecanismos de poder en determinados países, porque después que un país esté destruido y se hayan las autoridades electas, las autoridades que tienen que ver con dirigir los diferentes estamentos del Estado no existan, o eso esté ya totalmente, vamos a decir, ardiendo en ceniza esos países, surgirán bandas armadas de lo poco que puedan, si es que quedan algunos vivos en algunos lugares, para tener el control de determinados territorios. Es decir, la gente como que no hace conciencia de ese problema que no es tan lejano ya, que uno en tiempo atrás podía decir, bueno, hay suficiente nivel de disuasión de la fuerza, en este caso de los poderes que tiene anteriormente la Unión Soviética y la OTAN, el Pacto de Varsovia, para uno no atacar al otro, porque un ataque significaría la destrucción del otro, la autodestrucción. Pero entonces la gente se preocupaba, ya esa preocupación uno no la ve. Entonces yo por eso digo, a mí lo que me preocupa es que la gente no se preocupe de ese problema que nosotros tenemos y que en cualquier momento, por un error de cálculo, se puede crear una situación de descontrol que el mundo prácticamente en cuestión de horas cambie totalmente y desaparezca parte importante de la humanidad, si no todo. Observación importante que hago aquí, y es que la generación que pasó de la Segunda Guerra Mundial a los próximos 20 años le hemos llamado los baby boomers. Ahora tenemos esa generación Z, tenemos esos millennials, personas que no son sensibles al caos que vivió la humanidad posterior a la guerra. Baby boomers no es general, no. Eso es que cuando Estados Unidos estaba en guerra, como Franklin Delano Roosevelt creó el sistema de la seguridad social en 1934 con el Social Security Act, entonces, y entró en guerra en el 41, entonces se estimuló el nacimiento de muchos niños con familias grandes. Entonces se le llama de baby boomers en Estados Unidos, no en el mundo, en Estados Unidos, a los que cumplieron 60 años en los años 70 y 80.
baby boomers quiere decir los niños nacidos durante la guerra al cumplir 60 años. Ahora, el punto esencial aquí es una generación que se conecta cercano a ese cataclismo bélico que nosotros vivimos en la Segunda Guerra Mundial, que de alguna forma la cercanía de esto genera cierto nivel de concienciación, de temor y de un discurso de disuasión mediante la presión social, llámese como se llame, por la cercanía de esa Segunda Guerra Mundial. Ahora, la perspectiva mental del ciudadano actual, como está diciendo Ramón Vargas, metido en la plataforma, interesado por temas que se vinculan al chisme, a el arte, a la tecnología en el marco de su comodidad o productividad económica, tiene como a la gente desconectada de lo potencial de este riesgo que estamos viviendo. Y yo me pregunto, nosotros como nación que estamos desconectados, Albuquerque, estamos desconectados a mucha distancia de Europa, pero que un fenómeno como este, a nivel de una escalada nuclear, sería muy diferente a la Segunda Guerra Mundial como la conocimos y de alguna forma nos envolvería. Estamos nosotros como nación, que es una preocupación que tienen algunos, en una capacidad de autogestión económica como quizás la ha podido desarrollar Venezuela por las sanciones, y ha tenido que ser de rentista a generar una producción interna, el mismo Cuba. Estamos nosotros como país preparados para que se rompa el mercado como nosotros lo tenemos actualmente y ser sostenible. No, porque ante un sistema, mira, el tema del espectro de una guerra nuclear ya no es como lo que pasó en la década del 40, que fue cuando nacieron las primeras bombas. Esa bombita que se tiró, que le llamaban la gordita, lo que tenía era 10 kilotones y 20, me parece. Claro, 8 kilotones. Y eran lanzadas desde aviones. Ya las bombas no serán lanzadas desde aviones, porque los aviones son muy vulnerables para llevarlas. Porque en ese entonces no habían los sistemas satelitales de geoposicionamiento. Entonces, ¿qué avión se va a mover que no se sepa por dónde está? Entonces saben hasta lo que lleva adentro. De manera que ya la tecnología cambió. ¿Y dónde es que ha cambiado? Bueno, que existe las bombas de calor, las bombas de hidrógeno, bombas que cuando estallan siguen generando y pueden llegar hasta los 10 millones de grados centígrados, la temperatura que tiene el Sol. El Sol, en su parte central, se estima que tiene 112 millones de grados centígrados y en su área, en su periferia, no en la corona, tiene 10 millones. Y en la corona lo que tiene son 6.000 grados. Ahora, la cantidad de energía que emite es una cosa brutal. Bueno, una bomba de esta simula un pequeño sol. El CIPRI, que es el organismo de Estocolmo para el estudio del desarrollo nuclear del mundo, y ellos tienen control de las bombas atómicas que tiene cada país. Dice que hay unas 16.200 bombas atómicas ahora listas para su lanzamiento, de las cuales la Unión Soviética, la Federación Rusa, a nombre de la Unión Soviética, y saber que cuando se desploma la Unión Soviética, donde más bombas habían era en Ucrania. Exacto. Lo que pasa es que cuando se firma el acuerdo de Minsk, donde Gorbachev y Reagan se reúnen, le dice Gorbachev, lo que nosotros queremos es que las naciones que han sido parte de la URSS nunca sean incitadas para que lleguen a formar parte de la OTAN. Lo que pasa es que mucha de esa parte nunca se escribió, pero sí se sabe que esos acuerdos se hicieron. Entonces, todas esas bombas que estaban en Ucrania, porque todo lo que tiene Ucrania, digamos,
se lo construyó la URSS. Hasta la planta de Zaporilla, que son 8 reactores, que en conjunto son 5.800 megavatios, se los hizo la Unión Soviética en el 1985, fue inaugurado. Entonces, los famosos aviones Antonov, que han sido los aviones más grandes del mundo, de Yuri Antonov, un ruso que nació cerca de Moscú, las fábricas estaban en Ucrania todo, porque es que Ucrania nunca fue país. La primera vez que Ucrania llega a ser una nación es en el 1989-1990. Igual que Crimea nunca fue parte de Ucrania. Fue que en 1954, resulta que cuando los alemanes se metieron por el Mar Negro, mucha gente de Crimea, sobre todo los tártaros, llegaron a creer que Hitler iba a ganar y fueron complacientes con él. Sí. Cuando entonces Rusia gana, Stalin los masacra y los manda casi todo a la Siberia. Entonces, ahí es que el mismo Nikita Khrushchev, que era ya un hombre de mucho poder, para que Stalin no siguiera tan lleno de odio y rencor con los habitantes de Crimea, le dice, mira, compañero, vamos a pasarle Crimea a Ucrania. Pero eso fue en el 1954, pero eso luego se abolió en el 1974. De manera, yo sigo todo eso, tengo todos los documentos. No es verdad que Crimea forme parte de Ucrania, todo eso allí. Pero bueno, lo que queremos volver al Oriente Medio. Yo pienso que las posiciones correctas ahora la tiene Brasil, España y un conjunto de naciones, la misma Francia. 2 estados. Y ya están reconociendo el Estado de Palestina. Incluso ya España va a aceptar que designe embajador. Porque lo que hay ahora con la autoridad palestina, que eso se creó en el 2007, con Mohamed Aboud, que ha estado en mi casa, es mi amigo y ha venido mucho aquí porque él era vicepresidente y es de la Internacional Socialista. Entonces yo, como presidente del PRD, que fui electo en el 2005, presidente del PRD, el único presidente que el PRD tuvo electo por voto secreto y directo. Bueno, también era vicepresidente de la Internacional Socialista y cada vez que Mohamed venía aquí yo me lo llevaba ahí a la tala, dormía él en mi casa. Entonces, en el 2006 se creó la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina. Bébase ese trago ahí. Esa Autoridad Palestina. Para que sobe esa garganta porque... Esa Autoridad Palestina es como un ente, pero dentro del mismo Estado de Israel. Se llama Autoridad Palestina, pero no es independiente. Es como si aquí se creara la región del Cibao con características propias, pero dentro del Estado dominicano. Entonces su capital es Ramallah, pero Ramallah está en Cisjordania. Esa parte tiene 5.300 kilómetros cuadrados y ahí viven 5 millones de habitantes. La otra parte es Gaza, que es del tamaño de la provincia Peravia, 360 kilómetros cuadrados tiene. Entonces, pero separada porque en medio está Israel. Entonces, esa autoridad palestina deberá ser constituida en un Estado con todas sus características. Debe ser reconstruida. Y ahora lo que está haciendo Israel, si yo fuera Netanyahu, poniendo al lado los temas humanitarios y todo eso, yo lo hiciera como él lo está haciendo, porque eso es lo que conviene a la seguridad de Israel, porque Palestina no es la que está enfrentando a Israel. No, es que en el 2007 la Hamas, que era
junto al Fatah, dos entidades que eran como dos partidos políticos dentro de la autoridad palestina que buscaban el control de los organismos de poder de la autoridad palestina. En el 2007, los Hamas, que es chiita, la misma línea de comportamiento que Hezbollah, ganó en Gaza. Se postularon al Congreso y ganaron la mayoría de los diputados de la autoridad palestina de Gaza. Entonces se declararon independientes dentro de la autoridad palestina. Y por eso es que Israel bombardea Gaza, pero no a Cisjordania, no a Ramallah. A Abud, yo lo llamo por teléfono y hablamos. No, él tiene una situación muy difícil porque le están bombardeando su territorio, le están bombardeando su gente. Pero, ¿qué pasa? Que jamás se declaró independiente de la autoridad palestina y estaba en contra de la autoridad palestina. Promovido por la Irán. Autoridad palestina desde el tiempo de Yasser Arafat, que fue cuando se creó la autoridad palestina, y él fue el primer presidente de la autoridad palestina en el 2005-2006, reconoció que deben la coexistencia, es decir, que tanto derecho tiene el pueblo el judío a existir como el pueblo de Palestina, la existencia de los dos estados, volver a la aplicación de la resolución 181 del 1947, pero jamás lo que quiere la destrucción del Estado de Israel, al igual que Hezbollah, al igual que los chiitas. Por eso, hoy en día, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, la misma Siria, aunque hay una parte de Siria, porque una gran parte de Siria está controlada también por Hezbollah. Emiratos Árabes. No, los Emiratos Árabes están también de acuerdo con todo esto. Entonces, esos son países que quieren la paz, la existencia del pueblo de Israel y la existencia del pueblo de Palestina. Sobre la guerra mundial, nadie sabe si eso será posible. Porque como dijo Albert Einstein, yo no sé cómo será la tercera guerra mundial. Sí puedo predecir que la cuarta será con palos y piedras. ¿Qué significa eso? Guay. Que si hay una tercera guerra mundial, quedarán algunos. Volveremos a la edad de Tal piedra. vez los que tengan la suerte de meterse en algunos lugares del planeta donde haya baja radiación nuclear y tengan tal vez trajes antirradiaciones que lo hayan podido adquirir. Mi esfuerzo es tratar de adquirir un traje de eso. Por si hay. Me busca uno, por favor. Entonces, Y equipo de medición de radiación, yo me imagino. Entonces, que usted, mira. eso es serio lo que usted está diciendo. No, y yo atento a ¿Y cómo divide CIPRI la tenencia de las armas nucleares? Dice que 6.200, 6.300 las tiene Rusia, aunque 2.000 y tantos dice que merecen algunas rehabilitaciones. El propio presidente Biden, en una confesión extraña, dijo que Estados Unidos tiene 5.200 y que luego Gran Bretaña tiene 300 y así. El que no tiene es Alemania, España no tiene, Bélgica, pero tiene Gran Bretaña, Francia, China. Ya China debe andar por los 500, 600. Turquía tiene poco. Israel se dice que tiene, no las fabrica, ni tiene tampoco enriquecedores de uranio. Ahora, Irán sí, porque Irán
es un país que tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados y 88 millones de habitantes. Entonces tiene, es fabricante de misiles, fabricante de muchas cuestiones. Entonces... Usted dice que no hay nada que planificar ante una eventualidad así. No. ¿Y quién se va a salvar? Por eso, pero tampoco una guerra nuclear durará de que 2 o 3 años. Eso es una cuestión de un mes. Es que son 8.500. Son 8.500 barrigoncitos, que eso es lo que somos nosotros, los humanos. Creo que será cuestión de una semana. Una semana, eso se resuelve de una vez. Entonces, no nos pongamos a averiguar si es cierto. Pero Putin, porque Rusia es un monstruo y un enano. Oigan cómo estoy diciendo. Rusia es un monstruo y un enano. Territorialmente 17 millones de kilómetros cuadrados. Un monstruo. Cuando era la URSS tenía 25 millones de kilómetros, pero ahora tiene 17 millones. Pero solo tiene 144 millones de habitantes. Y un problema muy grave es que el 33% de los hombres mueren antes de 55 años, muertos por accidente vinculado a la borrachera por tomar mucho vodka y mueren a orillas. Es impresionante la cantidad de hombres rusos que tú encuentras muertos en las carreteras, en muchísimos lugares ateridos del frío. La suerte es que en la Siberia, que tiene 13 millones de kilómetros cuadrados, solo viven como 5 millones de habitantes. Los otros viven en la parte europea de los montes Urales hacia Europa. Es decir, que Rusia tampoco tiene esos presupuestos. Eso le ha dicho Putin a los presidentes de Estados Unidos. Pero dejen de considerar a Rusia su archicontrario y enemigo, porque en el fondo nosotros lo que hacemos es mucho por sobrevivir. ¿Por qué? Porque Rusia apenas, mientras el Producto Interno Bruto del mundo es 223 trillones medido en poder de compra, paridad de compra, que se llaman PPP, de Purchasing Power Parity, que se opone al sistema tradicional de medir el Producto Interno Bruto, que es en base a precio constante. Por ejemplo, República Dominicana, en base al PPP, su PIB son 267 millones y entonces el per cápita serían $27,000 por habitante. Pero eso es en ese sistema de paridad de compra. En la forma de medir el PIB tradicional, nosotros lo que tenemos es 121,000 millones y entonces tenemos como unos $14,000 por habitante. Pero en ese sistema, Rusia, mientras Estados Unidos tiene, en términos de precio constante, 27 trillones de Producto Interno Bruto, Rusia lo que tiene son 4. Mientras el presupuesto de Estados Unidos son 5 trillones y el presupuesto de defensa y de armamento y cosas son 900,000 millones de dólares al año, el de Rusia es 55,000. Entonces, yo me imagino que para Rusia poder tener todas las bases que tiene en las zonas polares, en Kamchatka, en Vladivostok, en todos los sitios donde los tiene, y las bases que tiene en Siria y en tantos países, debe ser uno de los sistemas más transparentes y con menos corrupción, porque si se robaran los cuartos no alcanzara. Entonces, todo eso te dice a ti que Rusia dice que tiene ahora unos misiles que vuelan a Mach como 8 o 9, es decir, que vuelan casi a 20,000, 22,000 kilómetros por hora. Los Kinsal a 20 y tantos. Sí, que en 20 y 30 minutos pueden estar en Nueva York o en cualquier ciudad europea. Aparte de los submarinos que están ahí cerca. ¿Será eso verdad?
Lo otro sería comprobarlo. No querríamos verlo. Cualquiera no quiere que se compruebe. Ahora, Ok, señores, es importante, partiendo desde la perspectiva de la geopolítica, interesante todo lo que he aprendido en este programa. No, ya tú saliste de la psicología hace rato. No me voy a salir. No, voy ustedes nos sacaron. Contextualizar esa perspectiva geopolítica dentro del marco contextual de la psicología. Señores, pensar precisamente en estas dos naciones, Israel y Palestina, ambos en diferente postura, pensar en la justicia social, pensar en que los seres humanos por naturaleza, sin importar raza, nación, activamos ese mecanismo de defensa de uno realmente vivir. Porque si analizamos a Israel, pasó por el Holocausto, tiene miedo. Si analizamos a Palestina, también enfrentar la ocupación militar y los bombardeos y todo lo que hemos visto, que ya ustedes lo han dicho. Ver lo que eso produce, las repercusiones, el estrés postraumático, el miedo, la ansiedad, que experimentan diversas poblaciones con estos ataques de guerra. El cuerpo automáticamente, cuando está en peligro, ¿cómo se pone? En sentido de alerta, señores. Claro. Y eso significa que los niveles de cortisol en sangre, eso significa que la dopamina y la serotonina se disparan. O sea, todas las alarmas que el cuerpo, la psique humana tiene, se va a disparar. Entonces, vamos a tener mucho estrés, vamos a tener gente somatizando con diferentes sintomatologías, valga la redundancia. Entonces, es importante aquí aplatanar y aclarar el factor psicológico, cómo impacta las personas, las mujeres, los niños, los hombres de estas dos naciones que están en guerra. Tú sabes, perdona, Janoy, me toca a mí la otra pincelada psicológica y me monto en esa guagua de la doctora Picante. Cuando don Ramón estaba haciendo esa narrativa tan interesante que comencé a entender la situación en términos políticos, yo me puse a pensar en ambos pueblos. O sea, realmente ellos han vivido transgeneracionalmente una historia de experiencia, de trauma, de violencia, de muerte, o sea, traducido en el dolor. Ya esos son pueblos que difícilmente vayan a tener un diálogo por la paz, porque cognitivamente ya hay distorsiones que le están reafirmando que el otro es el malo. Y me puse a pensar que en ese camino estamos prácticamente toda la humanidad. Eso pasa también aquí. Nos estamos matando uno con otro. Tú eres el malo y ya ese pensar que tú eres el malo a mí me va a dar el bendito derecho de hacerte cualquier cosa que no sea correcta. Para que lo incluya en tu evaluación, que va muy brillante. Sin embargo, todas las veces que yo he ido, voy a poner postdata, que yo he ido a Jerusalén, a Tel Aviv, a todos los pueblos, sabe que en Jerusalén, la parte oriental de Jerusalén es islámica, es musulmana. Totalmente. Entonces la parte occidental de los famosos barrios prehistóricos es la que es judaica. Y ellos conviven y siguen conviviendo. De manera que la actitud de la gente, que es una cuestión existencial, de querer por obligación y por instinto sobrevivir, está ahí. Claro. Le va muy bien con el turismo, De hecho, yo iba a concluir con esa parte. Es lo mismo que pasa Dominicana y Haití. Esos pueblos fronterizos, ellos conviven. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos relacionamos con el otro, señores, se crea la magia. Realmente nos estamos reconociendo como seres humanos y esa es la parte que estamos perdiendo. Yo, desde mi punto de vista, estamos en camino a una deshumanización que a nosotros los psicólogos se torna como un gran reto. Yo creo que la única posibilidad de la creación de dos estados que vivan en convivencia, porque realmente allá hay problemas históricos, problemas ancestrales que casi imposibilitan eso, tiene que ser con la presión y que las naciones más poderosas en sintonía con esa necesidad. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China,
estamos hablando de Rusia, estamos hablando de los principales actores que hagan un compromiso para eso, porque mediante el compromiso y la presión se puede imponer, porque no es verdad que con los niveles de odio que hay, tanto de los israelíes hacia los palestinos como de los palestinos hacia los israelíes, los árabes en sentido general, porque los árabes una vez no entienden la actitud, los árabes muchas veces son a veces más pro-israelíes en algunos casos que pro-palestinos, cuando debería de ser lo contrario, pero se dan esas situaciones, por lo que hablaba el tocayo de la división. Tocayo, pero en todo esto hay una cosa muy buena. ¿Usted sabe cuál es? Que este es el reino de los psicólogos. Pero ellos van a tener para ejercer su profesión, como estamos todos locos. Entonces, el mundo de fantasía. Eso es lo triste. Mire, pero yo hoy me he sentido muy pequeño aquí, en medio de tantos gigantes y de mujeres tan hermosas. Ay, yo me he sentido como una alumna con ustedes dos, definitivamente. Yo aprendí cátedra, me encanta, pero Dios mío. Nosotros tenemos que ir ya como aterrizando, pero sí. Sacamos de la ecuación el cataclismo nuclear y nos circunscribimos a el conflicto en Medio Oriente basado en petróleo, energía, la amenaza que hay latente ahora mismo de que Israel responda atacando las bases las estructuras petroleras de Irán, y al parecer una amenaza de Irán de atacar a los países árabes, que posiblemente va vinculado quizás a extrapolar el daño que me haga Israel a mí. Si ustedes son parte de eso, entonces yo se lo extiendo a ustedes. Como esa línea y la extrapolación de la guerra, que analizando psicológicamente que OTAN y Estados Unidos dicen, ya en Ucrania no tenemos mucha cosa que hacer. Forzar ahí es traer un problema serio. Entonces, viene a representar el tema de Medio Oriente, los intereses de esos grandes países, llámese China, Rusia, en contraste con la OTAN y Estados Unidos, y el tema del petróleo y la perspectiva aquí del aumento que nos representaría a nosotros de toda la productividad y los insumos, la canasta, basado en el hecho de que se pueda disparar el barril, ya que nosotros, dicho sea de paso, no hemos tenido ahora mismo buenas relaciones con el dime y direte que se armó en Venezuela. Entonces, ¿qué se esperaría ante una situación de que esto ocurre en Medio Oriente, la economía dominicana y el temor que puedan tener los empresarios, el dominicano, de que se le pueda alterar la canasta? Me gustaría aprovechar para primero dar algunas informaciones que el país todavía como que no se actualiza. Primero, República Dominicana no depende de petróleo ya. Importante eso. Wow. Y nunca casi lo ha dependido de petróleo crudo. ¿Por qué? Porque eso que llamamos refinería que hay ahí, que se inició en 1972, de la cual yo fui presidente 5 años, y que actualmente estoy diseñando otra refinería por otros clientes. ¿Cuándo se hizo? No se hizo para refinar crudos. Porque una nación tan pequeñita no puede refinar crudo. ¿En razón de qué? Bueno, porque la refinería que refina crudo tiene que salir a cada rato a los mercados a vender, porque o le sobró diésel, o le sobró Aptur, o le sobró fuel oil o gasolina. Entonces aquí lo que se hizo fue montar una plantita que produjera exactamente los combustibles que consumiéramos nosotros. Cuando tú haces eso, tú tienes que diseñar una refinería para que procese lo que se llama un crudo reconstruido. Es tomar un crudo ligero, entonces esperar que la refinería le diga cada 30 o 40 días, el crudo reconstruido que tú me vas a enviar es este. Es decir, como una composición.
porque la refinería calcula cuál es el consumo de cada uno de los derivados del país y entonces dice, necesito tanto crudo para que no me sobre nada. Entonces le enviaba ese cóctel y entonces de ahí nos envían eso. Entonces eso lo mismo da comprarlo en el Golfo, que comprarlo en México, que comprarlo en Trinidad, Tobago, donde quiera que nos lo vendan. Hago esa aclaración porque la gente sigue hablando de petróleo, de petróleo. Además, nuestra fuente de energía entonces principal. Sí, voy a decirle, de las energías de los pueblos se dividen en energías primarias. ¿Cuáles son las fuentes de energía primaria? Si es para generar electricidad, hay muchas formas de energía, pero la energía que el fenómeno civilizatorio que vive el mundo, el desarrollo industrial que vivimos, se basa en dos tipos de consumo. En el consumo de fósiles, combustibles fósiles para ser quemados en motores de combustión interna, como son todos los automóviles que tenemos y todas las plantas generadoras de electricidad pequeñas o cosas. Ahora, y también en el consumo de electricidad. Para producir la electricidad usamos agua en las presas, usamos el viento en los molinos, usamos el sol en las plantas fotovoltaicas, pudiéramos usar vapores o aguas muy calientes del subsuelo, que en ese caso se llaman geotecnia, pero nosotros no tenemos eso. Pudiéramos usar la desintegración del hidrógeno en los reactores nucleares, pero no tenemos. Entonces nosotros aquí utilizamos básicamente el gas natural, que ahora mismo para producir electricidad es el 40% de la electricidad, se produce a partir del gas natural. ¿Y nos viene de dónde es? Ese nos viene de diferentes fuentes, pero de Trinidad Tobago, porque ese básicamente solo lo trae AES, porque solo tenemos una planta para traer ese tipo de combustible, que está en Andrés, Boca Chica, inaugurada en el 2002. Primera planta de gas natural de descarga, almacenamiento y distribución que hubo en América Latina. Oigan eso, ¿eh? Esa planta no la tienen otros países, no la tenían. Ahora hay otra en Panamá y Brasil tiene otra. Bueno, entonces, el 40% viene de gas natural. El carbón ahora, nosotros tenemos 40 años usando carbón, pero la gente ha hecho conciencia del carbón de Punta Catalina para acá. Pero no, en 1982-83, nosotros, yo siendo muy jovencito, porque yo fui el secretario técnico, el ministro técnico de la presidencia y presidente de la refinería, teniendo 28 años. Entonces a nosotros nos tocó instalar Itabo 1 e Itabo 2. Y don Antonio, porque fue en el gobierno de Jorge Blanco, don Antonio la habían hecho para que fuera a fuel oil. Entonces cuando nosotros llegamos la cambiamos, Marcelo, Jorge y yo, a que fuera dual, tanto para carbón como para fuel oil, pero desde 1987 que empezaron a generar, siempre han generado con carbón. Pero Punta Catalina usa 2.200.000 toneladas de carbón por año y las otras solo usan 600, 700.000. De manera que de ahí es que viene. Esas son las fuentes primarias de energía del país. ¿Qué por ciento es por el petróleo, por ejemplo? El petróleo ya muy poco. El petróleo es más bien porque plantas generadoras a fuel oil tal vez el 12%. Porque ahora el petróleo se usa básicamente para los motores de combustión interna, para el transporte. Ya República Dominicana tiene 5.9 millones de vehículos de motor.
casi 2.800.000 de motocicletas y el resto de vehículos de 4 ruedas. Que eso explica mucho, ¿verdad? Que se sienten en la calle. Consumimos 1.400.000 galones de combustible. 1.400.000 galones de combustible, que es un volumen de negocio de 480.000 millones de pesos todos los años, solo en eso. Esos son las cuestiones. Me parece que tu pregunta también, o tu inquietud, tiene que ver con si se agudiza el conflicto en el Medio Oriente, cómo se pueden elevar los precios de los combustibles, del petróleo, del gas. Porque si bien es cierto que ya no tenemos el problema que teníamos antes de abastecernos, de Venezuela principalmente, pero como quiera hay que comprarlo, donde haya que comprar lo que son los combustibles, la energía. Entonces, y una de las cosas que más atemoriza al mundo en ese conflicto del Medio Oriente es precisamente la elevación del precio de los combustibles. Ya Irán ha amenazado. Yo no creo que quizás ellos disparen contra otros países de la zona en un enfrentamiento ya que se pueda dar de manera generalizada, porque quizás estratégicamente eso no le convenga, incluso los mismos iraníes. Pero lo que sí atemoriza al mundo es el cierre del estrecho de Hormuz. Si se cierra ese estrecho... Los dos, el estrecho de Hormuz y la entrada con... exacto. Entonces... Al canal de Suez. Sí, eso sí atemoriza porque por ahí transita cerca del 30% y eso dispararía de manera incontrolable, pienso yo, el precio de los combustibles. Y eso sí nos afectaría de manera particular y de manera general a todos los países en el mundo. Y por eso los norteamericanos son los primeros que yo pienso que están de alguna manera presionando a los israelíes, aunque le den una respuesta al bombardeo de los iraníes, pero que sea de una manera controlada, manejable, porque a un mes precisamente hoy del proceso electoral de Estados Unidos no le conviene a los demócratas que se cree una situación de inestabilidad, que eso pueda traer unas repercusiones internas profundas para afectar la candidatura, en este caso de Kamala Harris. Entonces yo creo que tu inquietud está planteada por ahí, la preocupación de cómo se puedan elevar los precios, los combustibles. Hasta ahora que el conflicto no está tan suave, pero inclusive los precios del petróleo va bajando. Está ahora mismo a $63 el West Texas Intermediate, el WTI, y entonces el Brent, que es el que se usa allá en el norte, en Europa, de referente, está por los 69, 70. Es decir, que el conflicto... Yo entendía que había subido un 5%. No, ¿verdad? pero que eso surge en algunos mercados. La tendencia global es esa, la realidad global. Ahora, Ramón ha dicho algo fundamental. Ahí está la posibilidad de la guerra. ¿A quién le conviene la guerra? Es que a nadie le conviene. A nadie le conviene. Porque de eso es lo que decía Einstein. Uy, ¿quién quiere? Primero, esta es una guerra muy singular. El que lance los primeros ataques debe tener la esperanza de que aniquile de una vez a quien ataca. Porque la respuesta será más feroz que la que él haga. Más contundente. Ahora, Einstein... Entonces, como todos piensan así, será una guerra de 2 o 3 días. Einstein decía y eso, también... antes de llegar ahí, mi respuesta es, no creo, coincido en eso, de que los locos se suelten. Pero fíjese que citando a Einstein... Porque, perdón, lo que sí es cierto, decía don Ramón, no subestime la imbecilidad humana. No, que no se puede subestimar. Pero sí, pero mira... La escalada que tú has llevado nos dice a nosotros que, óyeme, cada día se pone serio el tema. Partiendo de un Homo erectus que vino a crear el fuego a voluntad hace 700,000 años. Mira dónde estamos. Hemos prosperado mucho, no somos tan locos. Y yo pienso que como no le conviene a nadie, esto va a ser mucha espuma. Y poco chocolate. Desde luego, hay que crear el escenario para las ventas de armamento, una industria que el propio presidente Biden
los otros días se le escapó y dijo, es que esos 70 mil millones de dólares que hemos aprobado para Ucrania no beneficia tanto a Ucrania, sino al estado de Utah, en Ohio. Él le señaló los estados, porque allí es donde están las fábricas de armamento, porque mientras tanto nosotros se los vamos a enviar de lo que tenemos en almacén, pero tenemos que reponerlo fabricando nuevos. Es manera que también hay mucho de eso. Yo espero que esa literalidad la gente la asuma desde el punto de vista de propósito, porque Biden se equivocó en estos días en la confusión de los nombres de Putin por Zelensky. Entonces, yo espero que él sea poco consciente a sí mismo. Y a Kamala por Trump, me parece. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Esto ha sido un deleite compartir esta entrevista, esta participación tan importante, impresionante y edificante. Así que nosotros esperamos los comentarios de ustedes por las redes y esperamos que nuestros invitados también en algún momento vuelvan a estar con nosotros. Así que desde Psicovisión le agradecemos el haber estado con nosotros.